que lo sigo investigando, encuentro aún más. Quiero contarles también que descubrí que existe una versión A Made in Hong Kong, pero no cayó ninguna en mis manos, así que no sé qué diferencias puede llegar a tener. Vamos a ver que las diferencias entre el A y el C son mucho más profundas y específicas y van a servir de ayuda a quien quiera reparar o ajustar uno de estos equipos. El mayor hincapié lo voy a hacer sobre la versión C, que es la que más pude evaluar porque tengo varias unidades iguales. Desarmé una completamente para poder levantar el circuito electrónico y hacer un esquemático más prolijo que mi primer bosquejo. Uy, se voló. Con la ayuda de un software gratuito llamado KiCad, porque me era casi imposible poder seguir el circuito mentalmente, rotando la placa entre lado pistas y lado componentes, entre tanto amontonamiento de cosas. Medí cada componente y las bobinas para saber qué valores tenían y si estaban en buen estado. Igualmente, algo de la versión A también voy a repasar. Quiero aclarar que esto es un análisis personal del circuito y su funcionamiento y no está respaldado por ningún documento oficial de estos equipos, porque parece que no están disponibles o no existen. Por supuesto, si alguien cuenta con información más precisa y la quiere compartir, será bienvenida. Antes de empezar a trabajar, es importante saber que no tienen fusibles ni diodos que protejan al equipo en caso de sobrecargas o inversión de polaridades en la alimentación. Con lo cual, hay que estar muy atentos al conectarlos a una fuente o a una batería. Lo primero que vamos a hacer es lo más básico, medir las tensiones. Si es posible, y para trabajar más cómodos, desmontar el micrófono junto con el cable desde la carcasa. Esto se puede hacer con la ayuda de un soldador, calentando este material transparente, pero cuidando de no quemar el plástico. Desconectar los cables del parlante y poner un sustituto externo de 8 ohms, porque el original está pegado a la cacha frontal y si lo intentamos sacar, se puede romper. Medirlo en ohms para descartar que no esté defectuoso. Predisponer el tester en la escala de 20 volts de continua y, si es posible, fijar la punta negativa de este con un cocodrilo al blindaje metálico del equipo. La primera tensión es la de la alimentación. Una vez conectada la fuente, tenemos que tener la misma tensión en la entrada del interruptor principal, ubicado en el potenciómetro de volumen, y al accionarlo, debería estar también en la salida. De no ser así, puede que este dispositivo esté fallando. En el caso de que sí estuviese la tensión de 12 volts en la salida, medir en este terminal de la L10 una tensión aproximada de 9 volts, de acuerdo a la configuración de este estabilizador con Zener y transistor. La siguiente tensión es de alrededor de 6,3 volts, y esta se puede verificar en el cátodo del D14, que es un 1N5234. Esta tensión es exclusivamente para alimentar al PLL SM5124A. Esta versión C tiene un amplificador de audio integrado LM386N4 que entrega 1 watt de potencia al parlante y amplifica exclusivamente la salida del receptor desde la última FI pasando por el diodo detector. En el pin 6 de este debería haber 12 volts, también en forma constante, porque el corte en modo TX lo hace la llave inversora del PTT deshabilitando al parlante. Podemos probar que este funciona inyectando un tono de 1 kHz con 100 mV aproximadamente en el potenciómetro o el simple pero efectivo dedo en el destornillador. Si aún así no hay sonido,
Probablemente este integrado esté defectuoso. El TDA 2003 se encarga de amplificar el audio proveniente del micrófono en modo transmisión y solo tiene la tensión de 12 volts en el pin 5 en el momento en que se acciona el PTT y se satura este Q8, que es un B544. Otra tensión que siempre debe estar presente son 12 volts en estos dos pines y en esta pista correspondientes al transformador de modulación. En la placa del display, en este terminal, debería haber alrededor de 8.2 volts en el modo TX. Este pequeño preset sobre el impreso ajusta la sensibilidad del control externo de range. Estas son las medidas más sencillas. Avancemos un poco con la ayuda de un osciloscopio. En este terminal del C9 o en esta patita del cristal de cuarzo, vamos a medir la frecuencia del mismo amplificada por el PLL. Aquí debería haber 10.240 MHz con 1,7 volts aproximadamente pico a pico. Si no están esta tensión ni esta frecuencia, el PLL o el cristal podrían estar dañados. Y ahora, con la ayuda de un frecuencímetro, lo conectamos en el terminal derecho del C21, en el sector blindado del VCO y en el modo RX y en el canal 20, vamos a observar la frecuencia de 16.513 MHz. Si no es así, con un destornillador especial de plástico, ajustar T1. En esta resistencia vertical R14, en el modo TX y en el canal 20, vamos a observar la frecuencia de 27.205 MHz. De no ser así, ajustar T2. Luego verificar la frecuencia del canal 1 y 40, a partir de esta tabla del datasheet del PLL SM5124A, y reajustar las frecuencias hasta que queden lo mejor posible. Los circuitos internos del PLL van a impedir que haya un desplazamiento de frecuencia exagerado y se van a quedar fijos cuando estén ajustados. Luego ajustamos T3 en el modo TX y observamos en la salida de antena el máximo incremento de la potencia. Si la etapa de recepción hubiese sido tocada, también hay que ajustarla con la ayuda de un generador de RF conectado a la entrada de antena, ajustado en el canal 20 y modulado con un tono, en este caso, de 380 Hz. Un voltímetro analógico conectado al parlante con la escala entre 3 o 5 volt de alterna, o un osciloscopio, y con la salida de audio a nivel medio, nos va a ir mostrando el mayor incremento de tensión a medida que las CFI son ajustadas y van quedando sintonizadas en la frecuencia adecuada. Este es un vistazo general de todos los parámetros medibles y que deberían estar allí para que el equipo funcionase adecuadamente. No está de más decir que si las bobinas nunca fueron ajustadas, no hay que tocarlas por ninguna razón, y mucho menos si no cuenta con instrumentos para hacer este trabajo. Ahora vamos a revisar la versión A. Es el mismo caso de la C, las tensiones en el interruptor y luego solo una tensión más proveniente de este estabilizador que, como es otro el PLL, en este caso el TC9109BP, se alimenta con 8,25 volts y también parte del resto de la circuitería. El punto para medir esta tensión es el cátodo del diodo Zener D7, que es un 1N5237. Esta versión parece ser conceptualmente más moderna y pulida, aunque también está saturada de cables como la versión C. El TDA 2003 en este caso tiene la función de amplificar la señal de salida del receptor desde la última FI, pasando por el diodo detector en el modo RX.
La potencia de salida es excesiva para este pequeño parlantito y es por eso que antes de llegar a él es atenuada por la R53 y esta R que está instalada sobre el mismo parlante para evitar quemarlo. Midiendo sobre él, debería dar alrededor de 4 ohms, que es el resultado de la impedancia del parlante y la R en paralelo. Si no hay sonido en la salida, probablemente esta R53 esté abierta o el jack de auriculares con falso contacto. Caso contrario, el TDA está quemado. En el modo TX, este TDA se encarga también de amplificar el sonido del micrófono y enviarlo hasta el transformador de modulación. Por esta razón, y a diferencia de la versión C, este integrado está siempre alimentado con 12 volts en el terminal número 5, y siempre va a estar un poco caliente, aunque no haya transmitido en ningún momento. Este pequeño preset casi escondido es el ajuste de sensibilidad del control externo de Squelch. La frecuencia del cristal de 10.240 MHz la podemos encontrar en este terminal del C22 dentro del blindaje del VCO, pero en este caso con una tensión de 720 mV aproximadamente. Las frecuencias del VCO en RX y TX las podemos encontrar en el terminal de esta R2 dentro del blindaje y detrás del potenciómetro de volumen. Está puesta en esta posición vertical para facilitar la conexión del instrumento. Tienen que ser ajustadas de acuerdo a la tabla correspondiente al datasheet del PLL TC9109. Para el canal 20 corresponde, por ejemplo, 16.510 MHz en modo RX y 13.602 MHz en el modo TX. Bastante distinto en el modo TX a las frecuencias de la versión C con el otro PLL. El transformador de modulación es diferente también en ambas versiones. En la C es de una salida normal y en la A es con un punto medio a la entrada. Inclusive la configuración de la selección de potencia es diferente en ambas versiones. Obviamente, tienen número de parte distinto. Como ayuda, también puedo decirles que he visto varios de estos equipos con los micrófonos Electret humedecidos y arruinados y obviamente no podían modular. Otros también con el driver en corto o con el parlante con la bobina abierta. Los capacitores inflados son señal de que los equipos fueron alimentados con la tensión invertida o una sobretensión, y si esto pasó, por lo general se queman gran parte de los transistores integrados e inclusive el PLL. En ambas versiones, el terminal 1 del TDA 2003 es la entrada de audio, y muy cerca de él está una de las 4 patas de la carcasa metálica de la llave selectora de potencia. Esta está conectada directamente a la masa, y si se toca con esta patita 1 del integrado, no vamos a tener modulación a la salida porque el integrado no podría amplificar ninguna señal. Si este TDA fue cambiado en algún momento, esto es probable que haya sucedido, y con solo separar las patitas, todo vuelve a la vida mágicamente. Ahí estamos en el canal 40. Estoy en el 40. Perfecto, ¿encontrás alguna diferencia? ¿Un poco mejor, un poco peor, igual? Menos ruido y te escucho más clarito. Ah, ¿el audio se escucha no tan grave como hoy? No, no se escucha tan grave, se escucha bien. Bueno,